Hola, queridísimos amigos. El artículo de hoy es monotemático, debido a la importancia del asunto, que es la energía femenina del creador y sus símbolos culturales. No puedo resumirlo más, porque el tema tiene muchos detalles y matices. La energía femenina me fascina y a veces me asusta como a un niño cuando se convierte en una bruja mala. Artículo de opinión. La diosa Atlante. El femenino sagrado. Cuando Dios era mujer. El movimiento de la diosa. El tesoro de la diosa blanca. Sofía, madre de la sabiduría. Isis, madre de toda la magia. Tara, madre de la liberación. Reactivación de la rejilla Atlante. Apertura de las entradas a Agartha. Recreación de los templos de la diosa. Representación de la energía femenina. La energía femenina siempre es positiva. Misterios femeninos de la creación divina. Estamos en medio de una gran transformación. El Código da Vinci reveló el femenino sagrado. La conquista patriarcal llegó a Europa en el 400 a.C. La nobleza negra italiana pervirtió este movimiento. Mozart, Cagliostro y Saint-Germain fueron iniciados. Vórtice europeo de la diosa en Venecia, París y Budapest. Cualidades nutritivas de la compasión, la dulzura y el amor. Comenzamos. Mientras las fuerzas de la luz están tratando de traer la mayor cantidad de luz posible a la superficie del planeta en su proyecto de regreso del espíritu, se está reactivando la antigua rejilla de luz Atlante, según un nuevo artículo del famoso contactado Cobra. Un aspecto muy importante de ese proceso es la reactivación de los antiguos vórtices de la diosa Atlante, conectados al antiguo ecuador Atlante que estaba mucho más al norte y que pasaba por Francia y el sur de Inglaterra. El término femenino sagrado fue acuñado por primera vez en la década de 1970 en popularizaciones de la Shakti hindú. Posteriormente se difundió más en la década de los 1990 por Andrew Harvey y otros, y se consagró en la cultura popular con la obra de Dan Brown, El Código da Vinci. Destaca la feminidad por ser la matriz de la creación y por la capacidad de reproducción. La energía femenina siempre es positiva porque es creadora y transformadora. A lo sagrado femenino se le atribuyen cualidades receptivas, silenciosas, pasivas, lentas, fluidas, sensitivas y creativas. Su elemento es el agua y su órgano el corazón. Lo sagrado masculino tiene cualidades de acción, rapidez, intrepidez, osadía, fuerza y entusiasmo. Su elemento es el fuego y su órgano es el cerebro. Equilibrar estas dos energías tan poderosas, la femenina y la masculina, hace que vivamos nuestra vida de forma consciente. Movimiento de la diosa. El movimiento de la diosa es una tendencia general en las creencias espirituales que surgieron sobre todo en América del Norte, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda en la década de 1970. Muchas culturas antiguas adoraron a diosas y en parte también este culto se mantiene hasta la época actual. La idea o representación conceptual de estas deidades, así como su área de acción, se han asociado frecuentemente a la fertilidad, a la maternidad o a otras figuras femeninas comunes. Sin embargo, existen también diosas de la sabiduría, del mar o del conocimiento. Mi favorita es Sofía, la diosa de la sabiduría, patrona de los alquimistas. En el marco del hinduismo, Shakti designa la energía de una deidad personificada como su esposa. Toda divinidad hindú femenina se llama Devi y se asocia con la fertilidad y su potencia se entiende como Shakti, siendo la representación de la energía y a su vez el origen de la materia o Prakriti. En la tradición budista tibetana
Tara es la madre de la liberación y representa las virtudes del éxito en el trabajo y los logros. En la psicología analítica de Carl Gustav Jung, al referirse al inconsciente colectivo, desarrolla las imágenes primordiales o arquetipos como el de la diosa. La Shakti, como imagen arquetípica, es la parte femenina o ánima, y Shiva la parte masculina o animus de la pareja universal, que implica la reconciliación de los opuestos que se juntan. Sociedades benévolas. Cuando Dios era mujer es el título de un libro escrito por la escultora e historiadora del arte estadounidense Merlin Stone. El libro describe reflexiones arquetípicas de las mujeres como líderes, entidades sagradas y matriarcales benévolas, y también las incardina en un panorama más amplio de cómo nuestras sociedades modernas crecieron hasta el estado actual de desequilibrio. Las sociedades matriarcales, pacíficas y benévolas, de tradiciones de adoración a la diosa, fueron atacadas, minadas y finalmente destruidas casi por completo por las antiguas tribus, incluyendo los hebreos y más tarde por los primeros cristianos. Para ello, intentaron destruir cualquier símbolo visible de lo sagrado femenino, incluyendo obras de arte, esculturas, tejido y literatura. La razón es que querían que el sagrado masculino se convirtiera en la potencia dominante y gobernara sobre las mujeres y las energías de la diosa. La diosa blanca. El famoso escritor británico Robert Graves, autor de Yo Claudio y la diosa blanca, que vivió en Deià, Mallorca, en la comarca de la Sierra de Tramontana, investigó los mitos griegos y popularizó la tríada de Virgen, Madre y Vieja Bruja, y su inspiración poética ha tenido una amplia acogida. Sin embargo, algunos encuentran a esta tríada incompleta y prefieren agregar un cuarto aspecto. Este sería la diosa negra o mujer sabia. Graves propone la existencia de una deidad europea, la diosa blanca del nacimiento, el amor y la muerte, muy similar a la diosa madre, inspirada y representada por las fases de la luna, quien se oculta tras los rostros de las diversas diosas de varias mitologías europeas y paganas. Graves sostiene que la poesía verdadera o pura está ligada al antiguo culto ritual de esa diosa blanca y su hijo. Y aquí quiero hacer un comentario personal que se me ha ocurrido ahora, y es que no existe en la mayoría de los místicos de todas las tradiciones espirituales, tanto orientales como occidentales, existe una devoción por lo femenino, entendiendo lo femenino como la energía que te conduce a la liberación, que es la energía, el despertar de la energía kundalini. Graves reconstruye lo que considera el lenguaje mágico de la Europa antigua, mediterránea y septentrional, vinculado a ceremonias religiosas populares en honor a la diosa Luna. Relata cómo en Europa y Oriente Próximo existían culturas matriarcales que adoraban a una diosa suprema y que reconocían a los dioses masculinos como sus hijos o consortes. Estas culturas fueron eliminadas por la irrupción del patriarcado, que arrebató a las mujeres su autoridad, elevó a los consortes de la diosa a una posición de supremacía divina y reconstruyó mitos y rituales para ocultar el pasado. Según el autor, la conquista patriarcal llegó a Europa alrededor del 400 a.C. Graves regresó después de la guerra y se mantuvo en Deià hasta sus últimos días. Él se sirvió de Deià como escenario de muchas de sus historias, como la novela histórica Hércules, mi compañero de travesía. Su casa es ahora un museo. Siempre admiré a este escritor. Muchos artistas eligen a Deià para vivir una vida llena de belleza e inspiración. Desde los años 60 y los años 70, los artistas han acudido en masa a Deià y desde entonces se han creado obras de arte y leyendas increíbles. Diosa madre. Una diosa madre
es una deidad que sirve como representación de la energía femenina y de la fertilidad. Además, en algunas culturas se representa como la Madre Tierra y la diosa de la fertilidad, siendo la generosa personificación de la tierra y de la vida en general. En las tradiciones occidentales, la diosa madre fue representada de muchas maneras, desde las imágenes talladas en piedra de la diosa Cibeles hasta la diosa Dione, que se invocaba junto con el dios Zeus en el oráculo de Dódona, Grecia, hasta finales de la época clásica. Entre los himnos de Homero hay uno dedicado a la diosa madre llamado el himno a Gea, madre de todo. Los sumerios escribieron muchos poemas sobre su diosa madre Ninhursag. Yo quiero destacar que entre todas las virtudes de lo femenino hay la que más me gusta quizás es la generosidad. Es amor incondicional. Algunos autores defienden que el culto a la diosa madre fue el origen del culto que los católicos y otras denominaciones del cristianismo dan a María, como las advocaciones de las vírgenes negras. El origen de estas imágenes se explica como la adopción por parte del culto popular cristiano en sus primeros siglos, de elementos iconográficos y atributos de antiguas deidades femeninas de la fertilidad, cuyos rostros se realizaban en marfil y cuyo culto estaba extendido por todo el Imperio Romano tardío, tales como Isis, Cibeles y Artemisa. Debido a ello, pueden encontrarse ejemplos de estas vírgenes por toda Europa. En efecto, Isis, siendo una diosa de origen africano, es negra en la mayoría de las representaciones. La Madre Tierra y su equivalencia como diosa madre es un tema que aparece en muchas mitologías. La Madre Tierra es la personificación de la tierra, generalmente descrita en varias culturas como una diosa fértil, que representa la tierra fértil, siendo también descrita en algunas culturas como la madre de otras deidades, en las que se las ve como patronas de la maternidad. Generalmente se creía esto porque la tierra era visitada como madre de toda la vida que crecía en ella. Templos de la Atlántida. En tiempos de la Atlántida se construyeron poderosos templos a través del Ecuador y tenían conexión directa con las naves nodrizas de la Confederación Galáctica que estaban estacionadas directamente sobre ellos en órbita geoestacionaria, según Cobra. Esos templos anclaban la energía divina de la diosa en la superficie del planeta, mientras que los templos polares anclaban la energía divina. Divina se supone masculina, aunque no lo dice. Los templos de la diosa siempre tenían un lago sagrado situado cerca, donde el vórtice de la diosa estaba anclado a través de un ser angelical femenino bajo la guía de Iona. ¿Se dan cuenta que en la India actual, que parece un museo de la antigüedad, la mayor parte de los templos tienen también un lago sagrado? Las ubicaciones de esos templos de la diosa Atlante están siendo reactivadas por las fuerzas de la luz. Una de las principales ubicaciones reactivadas es Baalbek, en el Líbano, donde había un templo de la diosa con una escuela de misterios desde los tiempos de la Atlántida. Mucho tiempo después del diluvio, la diosa Atargatis regresó de Sirio a la región y reactivó los misterios de la diosa. Se construyeron muchos templos a Atargatis con lagos sagrados en el área, con templos principales en Hierápolis, la moderna Manbij en Siria, con el lago sagrado convertido en un campo de fútbol. Askelón, Cubet, el Bedawi, con el lago sagrado destruido y cubierto de asentamientos urbanos, y Edesa, Urfa moderna, con el lago sagrado todavía existente, y tiene un túnel que conduce a gran profundidad. Además de los vórtices conectados con Atargatis, las fuerzas de la luz también están reactivando vórtices conectados con las diosas triples Al-Lat, Al-Uzza y Manat, que se originaban en la Arabia preislámica. Estos vórtices también se encuentran en el antiguo Ecuador Atlante. Las entradas a Agartha también se están reactivando energéticamente
a lo largo del antiguo Ecuador Atlante, como una cueva cerca de Éfeso. La cueva de los 7 durmientes es una leyenda medieval sobre un grupo de jóvenes que se escondieron dentro de una cueva en las afueras de la ciudad de Éfeso, actual Selkuk, Turquía, alrededor del año 250 después de Cristo, para escapar de una de las persecuciones romanas de los cristianos, y salieron jóvenes unos 300 años después, como si no hubiera pasado el tiempo. Vórtices. También se reactiva el triángulo del vórtice europeo de la diosa, con dobles vórtices en Venecia, París y Budapest, todos ellos próximos al Ecuador Atlante. Todos estos 3 vórtices dobles tienen el vórtice principal en la ciudad y el vórtice secundario a unas 10 o 30 millas del principal. Ambos vórtices están conectados entre sí con un flujo de energía infinito de número 8. Ya sabe lo que es el número 8, la vesica Piscis. El vórtice de Venecia está anclado en el puente de Rialto en Venecia. El vórtice de la diosa de Venecia dio luz a los misterios de la diosa durante el Renacimiento a través de la orden Bucintoro. En 1512, la sede de la orden se estableció en Murano, y desde allí la orden Bucintoro creó una extensa red en toda Italia, Alemania, Austria y Suiza. Fue fundada en 1510 en Venecia por un dogo veneciano llamado Leonardo Loredan, miembro de una de las familias de la nobleza blanca más importantes de Venecia. En ese momento era una de las personas más desarrolladas espiritualmente en Occidente, y ahora es un ser ascendido que no debe confundirse con Paolo Veronese, conocido como el maestro veneciano, quien fue un pintor renacentista italiano con sede en Venecia, conocido por pinturas históricas extremadamente grandes de religión y mitología, como las bodas de Caná y la fiesta en la casa de Levi. Barcaza ceremonial. El nombre Bucintoro se origina en una antigua leyenda veneciana. Una vez hubo un magnífico barco dorado que llevó a un famoso dux al cielo. En las repúblicas de Venecia y Génova, el dux era el príncipe o magistrado supremo. Ahora podríamos describir fácilmente esa nave como una nave nodriza de la ascensión y el proceso como transmisión o teletransporte. Bucintoro era el nombre de la barcaza estatal de Venecia y secretamente el nombre en clave de una nave nodriza de la Confederación Galáctica. El Bucentauro o Bucintoro fue la barcaza ceremonial de los duxes de Venecia. Se usó todos los años en el día de la Ascensión hasta 1798 para llevar al dux al mar Adriático, para realizar la boda del mar, una ceremonia que unía simbólicamente a Venecia con el mar. Los eruditos creen que hubo 4 barcazas principales. El primer bucentauro importante se construyó en 1311. El último y más magnífico de los bucentauros históricos hizo su viaje inaugural en 1729. La barcaza estaba propulsada por 168 remeros y se requirieron otros 40 marineros para tripularla. El barco fue destruido en 1798 por orden de Napoleón para simbolizar su victoria en la conquista de Venecia. En febrero de 2008, la Fundación Bucintoro anunció un proyecto de 20 millones de euros para reconstruir el Bucentauro de 1729. Las obras comenzaron el 15 de marzo de 2008 en el astillero y muelle naval del Arsenale. La Fundación Bucintoro espera que el barco se convierta en el museo flotante más visitado del mundo, pero también ve el proyecto como un medio para ayudar a Venecia a recuperar su antigua gloria y su viejo espíritu. Invadida por tantos millones de turistas, la ciudad corre el riesgo de perder su identidad, de perder su conexión cultural con su propia historia. No basta con vivir en el futuro, la ciudad necesita conectarse y recordar su pasado glorioso. En 1516, Giulietta Montefeltro, una iniciada de la Orden de la Estrella, se unió a la Orden Bucintoro. Ella era una sacerdotisa de la diosa Venus. Venus es una diosa patrona de Venecia.
siendo Venecia uno de los principales vórtices planetarios de esa diosa. Como iniciada de la Orden de la Estrella, Giulietta conocía el secreto de la inmortalidad y la ascensión y se lo comunicó a la Orden Bucintoro a través de una doctrina oculta llamada Spiritus Eros. La Orden Bucintoro. El propósito de la Orden Bucintoro era preparar a la humanidad para una nueva época que entonces esperaba que llegara alrededor del año 2000. Pretendía la soberanía humana libre de la influencia de la Iglesia romana. Los humanos determinando su propio destino y siendo respetados según sus méritos y no su linaje. Se planeó un nuevo sistema financiero que prohibiría el interés y evitaría el mal uso y el acaparamiento de la riqueza. Los miembros de la Orden Bucintoro están planeando cuidadosamente sus encarnaciones en el plazo de tiempo de 500 años hasta el año 2000 para preparar el planeta para la llegada de la nueva época. Están en posesión de Ngaril, la piedra blanca del Santo Grial, nada más y nada menos. San Germain, Cagliostro y Casanova fueron todos iniciados en la Orden Bucintoro en Venecia. Casanova se convirtió allí en sacerdote de Venus. Ya sabemos que luego acabó pues como acabó. Pero sus intenciones iniciales eran puras. Cagliostro se convirtió en sacerdote de Isis y creó Mizraim, un sistema que intentó renovar los misterios de Isis después de casi 2000 años de inactividad. Desgraciadamente, la mayoría de las logias de Mizraim fueron infiltradas por los jesuitas casi de inmediato y fueron mal utilizadas por la nobleza negra italiana para sus propósitos. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, que a mí me encanta, fue otro sacerdote de Isis, que comunicó los misterios de Isis a través de su música juguetona, y fue iniciado en los misterios a través de cierta sociedad templaria con fuertes conexiones con la Orden Bucintoro en Untersberg, cerca de Salzburgo. Después de la caída de la República Veneciana, la forma exterior de la Orden Bucintoro se disolvió y tomó su lugar Mizraim, una cierta logia positiva en Venecia. Yo relato todo esto con emoción porque presiento que he formado parte de esto. La presencia oculta de la Orden Bucintoro tuvo una gran influencia en los eventos planetarios y estaba inspirando a la gente tras las bambalinas a alcanzar las estrellas y desarrollar un programa espacial. Desgraciadamente, ese programa fue manipulado por los arcontes y el grupo Quimera a través de las sociedades Brill y Thule. Otto Skorzeny, miembro de la sociedad Thule, intentó recrear la Orden Bucintoro y abusar de ello con fines negativos junto con un miembro de la nobleza negra, Junio Valerio Borghese, y lo rebautizó como Orden Palazzo Stern. Sus intentos no tuvieron éxito, afortunadamente, porque claro, lo que quería era manipularlo, por poder, por cuestiones de poder. La Academia de los Desconocidos. Las familias de la nobleza blanca, Loredan y Mocenigo, llevaban misterios de la diosa en Venecia. Ambas familias tienen rosas en su escudo de armas. La familia Loredan también estaba expresando los misterios de la diosa a través de la Academia de los Desconocidos, también llamada Academia Loredaniana, que fue una sociedad erudita de librepensadores, principalmente nobles, que influyeron significativamente en la vida cultural y política de la Venecia de mediados del siglo XVII. Eso es mi definición, librepensador. La sociedad fue fundada en 1630 por Giovanni Francesco Loredan y Guido Casoni y derivó su filosofía aristotélica básica de Cesare Cremonini, un peripatético que fue profesor de filosofía de la Universidad de Padua. La sociedad incluía historiadores, poetas y libretistas. La academia operaba entre bastidores.
Los miembros a menudo escribían en un idioma secreto y con frecuencia publicaban sus trabajos de forma anónima. La Academia de los Desconocidos fue particularmente activa en la promoción del teatro musical en Venecia desde la década de 1630 en adelante, fundando su propio teatro, el Teatro Novissimo, que floreció brevemente entre 1641 y 1645. En sus libretos para dramas musicales, los intelectuales iconoclastas de la Academia establecieron un tono que era a menudo sorprendentemente franco y frecuentemente amoral para las costumbres de la época. Entre estos libretistas estaba Giacomo Badoaro, que escribió El regreso de Ulises a su tierra natal, para Claudio Monteverdi y Giovanni Francesco Busenello, quienes proporcionaron a Monteverdi el libreto de la obra operística final y posiblemente más grande del compositor, La coronación de Popea. Vórtices. El vórtice secundario de Venecia está anclado en Villa dei Vescovi, en las colinas Euganeas. Esta villa es en realidad una cámara de ascensión. Este vórtice secundario también está conectado a Atargatis. Hay muchos vórtices de la diosa más pequeños en el norte de Italia, no lejos del antiguo Ecuador Atlante, como uno en Arezzo y otro en Parma, donde María Luisa era una sacerdotisa iniciada de la diosa. El vórtice de la diosa de París está anclado en la cripta de la iglesia de Notre Dame. Hay muchos otros puntos de anclaje más pequeños de este vórtice en todo París, como el zodíaco original de Dendera en el Louvre y su contraparte moderna en la tienda de Louboutin. Pues ya es hora que se lo devuelvan a Egipto, digo yo. El vórtice secundario de París está anclado en el Templo del Amor en Petit Trianon, en Versalles. La estatua en medio del templo era originalmente una estatua de Venus y luego fue sustituida por una estatua de Cupido. Un pequeño lago sagrado alrededor del templo ancla las energías de Atargatis. La familia de la nobleza blanca de Borbón apoyaba los misterios de la diosa en París y Versalles, a través de dos sumas sacerdotisas, Madame de Pompadour y la princesa de Lamballe. El vórtice de la diosa de Budapest está anclado en la corona de San Esteban, actualmente en el Parlamento húngaro. El vórtice secundario de la diosa de Budapest está anclado en el castillo de Godoyo, el hogar de la reina Sisi, quien también fue una suma sacerdotisa de la diosa. Templos de la diosa. Las fuerzas de la luz han comunicado que se deben recrear nuevamente los templos de la diosa en la superficie de este planeta después de 1500 años de supresión. A la Hermandad de la Rosa se le ha encomendado esta tarea sagrada. Es necesario crear espacios públicos que lleven la energía de la diosa a la población en general de la superficie. Este puede ser su espacio privado, que está abierto al público en general, al menos unas pocas horas a la semana, y puede llevar la energía de la diosa a la gente a través de meditaciones, bailes, lecturas y músicas. Un ejemplo de un templo moderno de la diosa está en el Reino Unido. 2022 marcó el 20º aniversario de la fundación del Templo de la Diosa en Glastonbury, Somerset, en el patio de la Experiencia de Glastonbury. Celebraron su primera ceremonia de la diosa en el templo Imbolc en 2002, trayendo luz al templo, donde ha ardido desde entonces. Conmemoraron el aniversario con una celebración anual, trayendo ceremonias renovadas, reuniones, eventos de la diosa, exhibiciones de arte, música, poesía, narración de cuentos y danza, a lo largo de 2022. También existe otro templo de la diosa en Sabadell, Barcelona, y otro en México fundado por Alejandro Reyes Ortiz. La diosa es el sol y la lluvia que fertilizan la tierra, y también es el rayo que arde y la tempestad, es el aire que respiramos y al mismo tiempo el huracán. Es la abundancia de los campos dorados y el terremoto, es la que nos da vida y la devora. La diosa es la naturaleza y el universo mismo, y cada una de sus partes nosotros y todos los demás seres. Así que no está fuera, sino en el interior, en nuestro interior, en el interior de cada ser, en el interior de todo lo material.
pues ella es la creación tomando forma. Y gobierna, por encima de todas, una gran verdad: nada permanece. En el mundo de la materia solo existe el cambio de la primavera al verano, al otoño, al invierno, y vuelta a empezar, en una transformación cíclica que no se repite exactamente, sino que dibuja una espiral doble, decreciendo y creciendo una y otra vez, como el camino de la luna que dibuja un infinito con su paso a lo largo de los días. Pertenecemos a un mundo con el que tenemos una responsabilidad. Ella cambia todo lo que toca, y si algo necesita el mundo ahora mismo es conciencia en el cambio. Estos templos se deben crear lo antes posible para apoyar la transición energética de este planeta. El objetivo es ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestra transformación para prepararnos para recibir las energías futuras que comienzan a integrar nuestro planeta. Os recuerda a Isis Astara y su trabajo para traer de vuelta a la diosa. Todos estamos en medio de una gran transformación. Muchos de nosotros estamos despertando a señales y sincronicidades que se están manifestando en nuestra vida, en nuestras visiones y en nuestros sueños que no podemos explicar, lo que nos lleva a buscar respuestas. Yo confieso que ignoro mucho más de lo que sé. Para nuestra evolución consciente es vital que todos comprendamos finalmente que un aspecto femenino de lo divino está resurgiendo en nuestra sociedad colectiva y alineándonos tanto hombres como mujeres con los misterios femeninos de la creación divina. Todos podemos contribuir a liberar al mundo a la siguiente fase de su evolución espiritual con las cualidades nutritivas de la compasión, la dulzura y el amor. Victoria de la luz. Muchísimas gracias.